Imagina un ser tan grande que su corazón necesitaba la presión de una manguera contra incendios solo para bombear sangre hasta su cerebro. Un animal tan masivo que cada paso hacía temblar la tierra como un terremoto silencioso. Y sin embargo, la ciencia acaba de descubrir que todo lo que creíamos saber sobre él era completamente falso. Durante más de un siglo, el mundo entero tuvo la imagen equivocada del Brachiosaurus. Las películas lo mostraron equivocado, los libros de texto lo dibujaron mal. Incluso los museos más prestigiosos del planeta exhibieron sus huesos en posiciones anatómicamente imposibles. Pero en los últimos 10 años, tecnología de escaneo láser y análisis biomecánicos han revelado una verdad que cambia todo. El Brachiosaurus no era el gigante torpe que pensábamos, era algo mucho más extraordinario. Hace 150 millones de años, durante el período Jurásico tardío, en lo que hoy conocemos como América del Norte, caminaba la criatura terrestre más alta que jamás haya existido. No el más largo, no el más pesado, pero sí el más alto. El Brachiosaurus altitórax alcanzaba 13 metros de altura cuando levantaba completamente su cuello. Eso es equivalente a un edificio de 4 pisos. Su cabeza podía alcanzar las copas de árboles que ningún otro herbívoro terrestre podía tocar. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta al video. Pero aquí está lo que nadie te dice. Durante décadas, los científicos creían que el Brachiosaurus mantenía su cuello en posición horizontal, como una jirafa gigante arqueada. Error. Estudios recientes de sus vértebras cervicales demostraron que la posición natural de reposo de su cuello era elevada, apuntando hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Esto significa que el Brachiosaurus caminaba por el mundo con la cabeza perpetuamente en las nubes, literalmente. No necesitaba esforzarse para alcanzar las alturas, ya estaba allí. Hablemos de números que desafían la comprensión humana. Un Brachiosaurus adulto pesaba entre 60 y 50 toneladas. Eso es el peso de 10 elefantes africanos adultos. Su fémur, el hueso del muslo, medía más de 2 metros de largo y era tan grueso como el torso de un hombre adulto. Cada una de sus patas delanteras soportaba aproximadamente 20 toneladas de peso, el equivalente a 3 autos encima de una sola extremidad. Y sin embargo, caminaba. No solo caminaba, se movía con una eficiencia que los ingenieros modernos apenas están comenzando a comprender. La estructura ósea del Brachiosaurus era una obra maestra de ingeniería evolutiva. Sus huesos no eran sólidos como los nuestros, eran huecos, llenos de cámaras de aire conectadas a su sistema respiratorio, similar a las aves modernas. Esto reducía su peso en casi un 30%, sin sacrificar resistencia estructural. Imagina construir un edificio de 4 pisos que pese un tercio menos de lo esperado, pero que sea igual de fuerte. Eso es exactamente lo que la evolución logró con el Brachiosaurus. Pero el verdadero milagro no estaba en sus huesos, estaba en su corazón. Para bombear sangre hasta una cabeza ubicada 13 metros por encima del suelo, el corazón del Brachiosaurus necesitaba generar una presión sanguínea 3 veces mayor que la de cualquier animal terrestre moderno. Los científicos estiman que su corazón pesaba aproximadamente 400 kilogramos y bombeaba cerca de 90 litros de sangre por latido. Cada latido era como vaciar una bañera completa, y latía constantemente, sin descanso, durante décadas. Aquí viene el primer dato que cambiará tu percepción para siempre. Durante años, todos asumieron que el Brachiosaurus era lento, torpe, casi estático. Pero análisis de huellas fosilizadas en lo que hoy es Texas revelaron algo asombroso. Las huellas muestran un patrón de marcha consistente y relativamente rápido. Los cálculos biomecánicos sugieren que un Brachiosaurus adulto podía caminar a velocidades entre 15 y 20 kilómetros por hora cuando se movía con propósito. Eso es más rápido que un humano corriendo a ritmo moderado. Imagina 60 toneladas moviéndose a la velocidad de un ciclista urbano. La tierra misma se estremecía. Ahora viene el segundo dato demoledor. Por generaciones, ilustraciones y reconstrucciones mostraban al Brachiosaurus pasando la mayor parte de su tiempo en lagos y ríos, usando el agua para soportar su peso masivo.
Esta idea se arraigó tan profundamente que hasta películas famosas lo mostraron sumergido hasta el cuello. Pero hay un problema masivo con esta teoría. A esa profundidad, la presión del agua sobre su pecho habría sido tan inmensa que sus pulmones no habrían podido expandirse. El Brachiosaurus se habría ahogado simplemente por no poder respirar. La física básica destruye décadas de representaciones populares. El Brachiosaurus era un animal completamente terrestre, nunca vivió en el agua. Su dieta era igualmente fascinante y brutal en su simplicidad. Un adulto necesitaba consumir entre 200 y 400 kilogramos de vegetación diaria solo para mantener su metabolismo. Eso es media tonelada de plantas cada día. Pero aquí está lo increíble. El Brachiosaurus no masticaba. Sus dientes eran como cinceles, diseñados únicamente para arrancar. Tragaba ramas enteras, hojas, piñas de coníferas, todo sin procesar. Su estómago hacía el trabajo pesado. Contenía lo que los científicos llaman gastrolitos, piedras que el animal tragaba deliberadamente. Estas piedras actuaban como un molino interno, triturando la vegetación en una pasta digerible mientras el estómago se contraía rítmicamente. El tercer dato revolucionario llegó apenas hace 5 años. Investigadores analizando la estructura interna de sus fosas nasales descubrieron algo completamente inesperado. El Brachiosaurus tenía un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado, comparable al de los perros de rastreo modernos. Esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión de su comportamiento. No era un herbívoro pasivo esperando que la comida apareciera. Era un buscador activo, capaz de detectar fuentes de comida fresca a kilómetros de distancia. Podía oler un bosque de coníferas recién crecido desde el otro lado de un valle. Pero vivir como el animal terrestre más alto de la historia de la vida tenía sus desventajas mortales. Levantarse después de dormir era un proceso peligroso. Un Brachiosaurus acostado necesitaba aproximadamente 5 minutos completos para incorporarse completamente. Durante esos 5 minutos era vulnerable. No podía correr, no podía defenderse eficientemente. Era un banquete potencial para predadores como el Allosaurus, que cazaba en manadas coordinadas específicamente para derribar gigantes. Y aquí está el detalle más estremecedor sobre su vulnerabilidad. Si un Brachiosaurus adulto caía de costado por alguna razón, herida, enfermedad o terreno inestable, las probabilidades de que pudiera levantarse nuevamente eran casi nulas. Su peso masivo comprimiría sus órganos internos, sus pulmones colapsarían parcialmente. La muerte llegaría lenta, no por la caída misma, sino por la simple imposibilidad física de volver a ponerse de pie. Fósiles encontrados en posiciones laterales sugieren que esto no era infrecuente. Algunos de los esqueletos más completos que tenemos existen precisamente porque estos animales murieron así, preservados en la posición exacta de su último momento. El hábitat del Brachiosaurus era un mundo que ya no existe. Vastas planicies aluviales interrumpidas por bosques de coníferas ancestrales que alcanzaban alturas de 50 metros o más. Un clima más cálido que el actual, sin casquetes polares, con niveles de dióxido de carbono 4 veces superiores a los de hoy. Esto significaba vegetación más densa, crecimiento más rápido y un mundo perfecto para gigantes herbívoros. Pero también significaba competencia feroz. El Brachiosaurus compartía su territorio con otros saurópodos masivos como el Diplodocus y el Camarasaurus. Cada especie había evolucionado para alimentarse de diferentes alturas, minimizando la competencia directa. El Brachiosaurus reinaba en las copas, los demás se quedaban con los niveles medios y bajos. La reproducción de estas criaturas era un evento de escala épica. Una hembra ponía entre 10 y 20 huevos del tamaño de balones de fútbol, los enterraba en nidos poco profundos y luego se alejaba. No había cuidado parental. Las crías eclosionaban solas, completamente vulnerables, del tamaño de un perro grande. La tasa de mortalidad infantil era devastadora. Se estima que menos del 5% de las crías sobrevivían el primer año. Pero las que lo lograban crecían con una velocidad asombrosa, ganando hasta 2 toneladas por año durante su adolescencia. Llegamos al clímax de esta historia. ¿Por qué el Brachiosaurus fue uno de los animales más dominantes en la historia de la vida terrestre?
La respuesta no está solo en su tamaño, está en lo que ese tamaño le permitía. Acceso exclusivo a recursos alimenticios que ningún competidor podía alcanzar, una altura que lo hacía virtualmente inmune a la mayoría de predadores una vez alcanzaba la adultez, y una eficiencia metabólica que, aunque requería masivas cantidades de comida, era extraordinariamente efectiva para convertir vegetación en masa corporal. Pero quizás lo más impresionante es esto. El Brachiosaurus prosperó durante más de 10 millones de años. Eso es el doble de tiempo que nuestra especie, el Homo sapiens, ha existido. Dominó su nicho ecológico con una eficiencia que pocas criaturas en la historia han igualado. Y lo hizo sin garras, sin colmillos, sin veneno. Lo hizo simplemente siendo más grande y mejor adaptado que todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció? La respuesta no es simple. El Brachiosaurus se extinguió mucho antes del famoso asteroide que mató a los dinosaurios. Hace aproximadamente 140 millones de años, cambios climáticos graduales comenzaron a transformar su hábitat. Las temperaturas fluctuaron, los niveles de dióxido de carbono disminuyeron lentamente, la vegetación cambió. Los bosques de coníferas gigantes fueron reemplazados gradualmente por flora diferente, más baja, menos densa. El mundo que había creado al Brachiosaurus comenzó a desaparecer, y con él, esta criatura majestuosa se desvaneció también. Hoy, cuando miras hacia el cielo, piensa en esto. Hubo un tiempo en la historia de este planeta donde criaturas del tamaño de edificios caminaban con la cabeza literalmente en las nubes, donde la tierra temblaba no por terremotos, sino por pasos, donde la física misma parecía doblarse para permitir la existencia de algo tan imposiblemente grande. El Brachiosaurus nos enseña algo profundo sobre la vida misma, que la evolución puede crear maravillas que desafían nuestra imaginación, que el tamaño no es una limitación, sino una solución, que durante millones de años, gigantes pacíficos dominaron el mundo no a través de la violencia, sino a través de la adaptación perfecta. Desaparecieron no porque fueran débiles, sino porque el mundo cambió más rápido de lo que podían adaptarse. Y en esa verdad hay una lección escalofriante para nosotros. Ninguna dominación es permanente. Ninguna adaptación es definitiva. El planeta continúa, indiferente a quien camina sobre él. Pero sus huesos permanecen, monumentos fosilizados a una época donde lo imposible era cotidiano, donde gigantes caminaban entre nosotros, y donde la naturaleza demostró que no hay límites a lo que la vida puede crear cuando se le da tiempo suficiente. El Brachiosaurus se ha ido, pero su legado persiste, recordándonos que una vez, no hace tanto tiempo en escalas geológicas, este planeta pertenecía a criaturas que hacían que nuestros edificios más altos parezcan pequeños. Y quizás, solo quizás, eso debería hacernos sentir humildes ante la inmensidad del tiempo y la creatividad infinita de la evolución.